Este es un proyecto que nació en el año 2007, hace 5 años. Fue presentado el primer proyecto Conferencias Trans Parte 1, que relacionaba lo que era el arte transgénero peruano en el 2007 relacionado con las artes plásticas. Esta vez he presentado un proyecto que relaciona el arte transgénero peruano con lo que es el activismo cultural y lo que es el concepto de ciudadanía. Este proyecto se llama Conferencias Trans Parte 2, Discursos de Disidencia, Resistencia, Activismo Político y Ciudadanía. Entonces, en esta primera fecha he invitado a una mujer, una antropóloga, ¿no? Jimena Salazar Lozanao, y bueno, y les voy a leer algo sobre ella. Es Magister Artium en Antropología Cultural, Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos por la Universidad Johann Wolfgang von Goethe, Frankfurt am Main, Alemania, y Diploma Superior en Ciencias Sociales con especialización en Género y Políticas Públicas, Flaxo, Argentina. Además tiene estudios en la Universidad Mayor de San Marcos y actualmente trabaja en la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Instituto de Estudios en Salud y Desarrollo Humano, IESDE, y su posición es coordinadora ejecutiva e investigadora senior Facultad de Salud Pública, Unidad de Sexualidad y Salud Reproductiva, UPC. Bueno, le dejo a Jimena y va a presentar su proyecto de Ciudadanía Sexual. Nosotros, digamos, apoyamos y efectuamos el activismo cultural, es decir, hablar de los problemas sociales a través del arte, a través de las manifestaciones artísticas, cualquiera que éstas sean. A eso le llamamos activismo cultural, porque pensamos que muchas veces podemos hacer cambios o fomentar cambios en las mentalidades de la gente hablando a través del arte, no necesariamente dando charlas o hablando de manera racional, sino a través de manifestaciones artísticas podemos llegar no a la racionalidad de las personas, sino a sus sentimientos, a preguntarse, sí, ¿por qué pienso lo que pienso? Por ejemplo, cuando ve una performance en la calle, o cuando ve un determinado manifestación cultural y le hace pensar y le hace reflexionar sobre sus propias ideas. Ciudadanías X entonces es el proyecto que trabaja activismo cultural y se llama Ciudadanías X, Activismo Cultural y Derechos Humanos, porque nosotros hemos focalizado nuestro trabajo de arte y de manifestación artística activista, los derechos humanos. Los derechos humanos son muy amplios, o sea, si yo digo la palabra derechos humanos, ustedes van a imaginar un rango muy, muy grande de cosas, y en este caso nosotros nos hemos, a su vez, si bien somos defensores de los derechos humanos en general de todas las personas, sea cual sea su raza, religión, clase social, orientación sexual, identidad de género, etcétera, profesión que decida ejercer o lo que fuera, hemos nosotros focalizado nuestras acciones en temas que tienen que ver con los derechos humanos de la diversidad, lo que se ha dado en llamar la diversidad sexual. ¿Por qué hemos decidido poner nuestro foco allí? Porque casi hay muy pocas, digamos, instituciones y organizaciones que ponen el foco ahí. Nosotros hacemos activismo cultural contra la homofobia, contra la discriminación, contra la exclusión,
de las personas que han decidido tener una orientación sexual o una identidad de género diferente a la, vamos a decir así, más común. Aunque uno nunca sabe de repente qué cosa es lo que pasa en la vida de las personas. Pero, por lo menos socialmente, lo más aceptado es determinadas formas de comportamiento, por ejemplo, la heterosexualidad, el vivir en matrimonio, el vivir en pareja, hombre y mujer, el tener, el que mi género corresponda a mi aspecto físico, por ejemplo, etc. Entonces nosotros más bien abogamos y nos manifestamos a favor de los derechos humanos de todas las personas, así tengan una orientación sexual diferente a la más común, y así tengan una identidad de género diferente a la más común. Pero nuestro proyecto, y ahí vengo yo, que soy antropóloga, tiene bases conceptuales, no son proyectos así porque se nos ocurre, sí, se nos ocurre, lo creamos en forma colectiva, es una creación colectiva de muchas personas que participan, pero tiene unas bases conceptuales. Y una de las bases conceptuales que yo quería venir a ustedes a hablarles es sobre la identidad. Mientras se cumpla con estos compromisos, o sea, todo salga así, los individuos van a ser merecedores de todos los derechos que te da pertenecer a una determinada identidad. Ya que, como vimos, la identidad solo se puede mantener en la medida en que es reconocida por los otros miembros de la sociedad, que son los que validan esa identidad. Pero cuando se produce una transgresión, esta identidad va a sufrir un deterioro. ¿Por qué? Una inhabilitación para ser aceptado socialmente. Si es una persona que debía llenar todos los requisitos porque nació con un órgano sexual masculino, pero que en el camino decidió que no, entonces esa persona va a ser inhabilitada socialmente. ¿Cómo? Pero si tú eres un hombre, ¿por qué te vistes así? ¿Cómo? Pero si tú eres un hombre, ¿por qué tienes ese nombre? ¿Cómo? Pero si tú eres un hombre, y así sucesivamente, su inhabilitación social va a deteriorar la identidad, ¿no? Entonces ¿qué se va a generar? Un estigma, ¿no? Por esos atributos y le van a impedir, ese estigma le va a impedir que participe en la sociedad como todos nosotros, es decir, los derechos, que no tengan los mismos derechos a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, etcétera, etcétera. Esos atributos poseen connotaciones sociales que van a desacreditar a estas personas en contextos sociales en los que se encuentran. Entonces, en el terreno de la identidad o de las identidades es donde se han desarrollado las más intensas luchas y negociaciones de las personas trans. Estas personas que nacieron con un sexo, pero que tienen una identidad de género contraria. En sus cuerpos, en los registros oficiales y en su memoria individual y colectiva, así como en sus prácticas cotidianas. Se trata de un proceso complejo de construcción del cuerpo, de la identidad y de la memoria que no se va a dar de la noche a la mañana. Todas las múltiples formas de identidad se han experimentado en el cuerpo para poder ser reconocidas como sujetos. Si otorgamos a la identidad un carácter dinámico y socialmente construido que corresponde a los procesos históricos, sociales, culturales y políticos específicos, vamos a ver que no es solo una identidad, sino muchas identidades, donde se inscriben las personas trans como cualquier grupo humano. Tampoco la identidad trans es monolítica, o sea, no hay las trans monolíticamente, ya que como otras identidades están constantemente cambiando y evolucionando. Entonces, es perfectamente posible que una persona quiera cambiar
varias veces. Para las trans no se trata de identidades estáticas, sino cambiantes y no unitarias, dependiendo de ello de contextos familiares y sociales. Puede experimentarse como una identidad estable y constante, una identidad que ha pasado de ser una identidad deteriorada y estigmatizada a una identidad positiva y resiliente. Quiere decir sacar lo bueno de las malas experiencias. Me llamo Héctor Acuña Cueto, de profesión soy traductor e intérprete de la Universidad Ricardo Palma, pero mi vida se centra mucho en lo que es el arte, y sobre todo el arte del cuerpo. En este caso me considero un artista del género o de performance transgénero. Voy a pasarles brevemente unas imágenes de un portafolio que he creado, y para irles explicando más o menos de qué va mi trabajo, y sobre todo una cuestión muy visual, ¿no? Estas fotos que están viendo son del año 2005, las trabajé con el fotógrafo Germán Ballesteros. Yo funciono en el sentido de que yo trabajo como objeto de arte y como artista y director a la vez. Y también eso me ha llevado a ser curador, mi propio curador. Estas son las fotos de Germán Ballesteros, obviamente bastante sugerentes y ligadas de alguna manera a la pornografía. Estas imágenes son de Laura Vaticani del año 2007, del proyecto Postizas. Germán Ballesteros otra vez, 2005. Esto ya es un trabajo personal del año 2010, una personificación de María Antonieta muy al estilo de Faro de Amanda. Bueno, como les dije, soy artista visual absolutamente autodidacta, soy de profesión traductor y bueno, siempre me interesó mucho el arte y la literatura. Es más, mi especialización en traducción la hice en literatura, y con el tiempo mi formación visual también es muy de televisión, mucho de videoclips. De niño veía mucho, estaba sentado frente al televisor viendo videoclips todo el tiempo, y ya saben que en la época ochentera, pues bueno, la androginia explotó. Entonces digamos que toda esa formación visual, todos estos videos, estas bandas británicas sobre todo, que trabajaban mucho la androginia, el travestismo y las personificaciones, influenciaron mucho mi trabajo. Con el tiempo me gusta mucho contarles una cuestión mucho más personal que llegar a algo teórico. En la universidad, también en la etapa de la universidad, me metí de lleno a la escena New Wave. Toda esta gente que se viste de negro y escucha música depresiva, The Cure, Depeche Mode y toda esta onda. Y eso también generó mucho una apertura de libertad en mi persona, porque estos espacios de gente New Wave eran espacios especiales donde está permitida la androginia y el travestismo. O sea, te puedes maquillar, andar con botas, andar con portaligas y ropa apretada, y está bien visto en estos circuitos pequeños. Entonces para mí fue esto liberador, en el sentido de que fueron mis primeras incursiones en espacios llenos de gente, donde podía retomar un travestismo que había practicado de niño, porque tengo imágenes que se me vienen a la mente que practicaba el travestismo a los 6 o 7 años, con la ropa de mi hermana frente al espejo. Entonces, esa etapa de New Wave, de sentirme que pertenecía a un espacio, a un grupo de gente que le gustaba la misma música y el mismo estilo, la misma estética, fue liberador para mí en ese sentido, y retomé otra vez la práctica del travestismo que había dejado de lado durante la adolescencia. A la par de la universidad y mi especialización o mi interés mucho por el arte, consumí mucha literatura, mucho cine, muchas exposiciones, muchos medios artistas. Gracias también al privilegio que tuve de acceder a idiomas, inglés y francés, pude tener acceso a literatura en el mismo idioma,
y obviamente mi pensamiento se occidentalizó totalmente, ¿no? En ese sentido sí sentí más libertad también para poder expresarme y entendía que había en otros lugares gente que sentía de la misma manera y que no estaba mal visto y estaba permitido. Más o menos en los 90s fue toda mi formación autodidacta. Ya escribía cuando terminé la universidad, pero escribía cosas para mí, cosas como ficción o poesía. Y digamos que la primera herramienta que tuve fue la escritura. Pero de ahí cuando descubrí mi cuerpo, cuando descubrí mi soporte de carne y hueso y que lo podía modificar a mi antojo, dejé de lado la escritura y que hasta ahora la extraño mucho. Pero bueno, empecé a trabajar mi propio cuerpo, mi propio proyecto corporal, y elegí el nombre Fraudiamanda porque tuve acceso a literatura en otros idiomas y había, por ejemplo, descubrí a toda la tradición de las drag queens de Nueva York, que tenían una tradición que consistía en que ellas se ponían un nombre, un título antes del nombre. Entonces, en esa época yo estudiaba alemán, y Frau en alemán tiene un doble sentido, que es a la vez un título de señora y tiene el concepto de mujer. Y bueno, y Diamanda yo me llamaba en inglés en Anyway, entonces simplemente junté las dos cosas y salió Frau Diamanda, y bueno, y hasta ahora todo el mundo me dice Frau, está en mi casa. Luego empecé, como me aburrí demasiado, yo soy una persona que soy un poco histérica y me aburro muy pronto de las cosas. Entonces la escena Anyway para mí ya se había agotado. La gente seguía escuchando lo mismo, se seguían vestiendo igual, seguían escuchando las mismas bandas, se seguían maquillando igual, y yo me aburrí. Y me salí de la escena Anyway y descubrí a través de un novio de esa época a la escena electrónica experimental, el noise limeño, que se inició a finales de los 90s y explotó más o menos en el año 2001 al 2004, la escena experimental noise limeña. Y conocí a la gente del grupo Jardín, que hacen noise analógico, están tocando hasta ahora. Duré con ellos un par de años, del 2002 al 2004, y ellos muy amables me cedieron un espacio dentro de sus tocadas, de sus conciertos, y yo hacía la parte de la performance, y tuve bastante libertad para trabajar mi propuesta transgénero, y a ellos no les importaba, no tenía ningún problema en que yo montara escándalos y medio en escena. Y empecé a trabajar mucho cuestiones ligadas al sadomasoquismo, al fetichismo, a la pornografía. Siempre me ha atraído mucho esa estética. Sí, consumo pornografía. Y bueno, y trataba de esta estética llevarla a escena, en montajes, no solamente donde participaba yo, sino también empecé a invitar y a trabajar con gente que le interesaba la propuesta, sobre todo gente que hacía danza moderna o teatro. Y bueno, y prácticamente la performance brotó de una manera espontánea. O sea, también mi proceso creativo es bien curioso, porque yo en realidad monto performances, pero no las pienso, simplemente me sale de los huevos, ¿no? Es una cuestión de tripas. Y luego ya, cuando ya monté el trabajo, después puedo ponerme a reflexionar de qué va. Es decir, primero monto el trabajo y luego teorizo sobre él. A veces ya con el tiempo, en estos 12 años de trabajo artístico profesional, ha sucedido al revés. Me llega un encargo, me llega un proyecto, un festival, una invitación, me dicen, Frau, este es el concepto, trabájalo, y bueno, empiezo desde el concepto hacia la acción. Pero me inicié al revés, o sea, de la acción a la teoría. Y también la calle. Justamente estas fiestas New Wave a mí me sirvieron mucho para liberarme y sentir que podía intervenir espacios, y bueno, y fue así, ¿no? Pasar como de la calle a la galería de arte, ¿no? que luego con el tiempo se puso muy de moda entre los artistas, irse a la calle. Y empecé en la escena electrónica con la banda Jardín. Tuve muchos amigos en la Universidad Católica que estudiaban comunicaciones y arte,
Nos juntamos, éramos una manchita de gente loca que hacía noise, alquilábamos espacios en edificios que se estaban cayendo en el centro de Lima, movida en Barranco, movida en Miraflores, movida en el centro de Lima, movida en la Católica, y nada, se generó una escena muy interesante de noise analógico, electrónico, experimental. Luego se extendió a más países de Latinoamérica y se creó todo un proyecto interesante en el 2003 que se llama Festival Contacto de Música Electrónica Peruana y Latinoamericana, donde también participé. Y bueno, tocamos acá con Jardín en el año 2003, conocí al Centro Cultural de España, ya consumía el Centro Cultural de España desde los 90s. Pero bueno, me atreví a presentar proyectos de arte porque tenía... tengo un cuaderno por ahí guardado donde apunto cosas locas y poco a poco todo se materializa, es bien divertido. Y bueno, presenté el primer proyecto acá de exposición. Bueno, como les dije, soy traductor y para mí escribir no es nada del otro mundo. Iba a exposiciones, veía los textos de curaduría y decía, bueno, yo puedo hacer esto. Y como empecé a implementar un proyecto de transgénero, que acá no se trató nunca, dije, bueno, ¿quién me va a curar? Jorge Villacorta, Elida Román. Y empecé a trabajar mis proyectos en el sentido de artista, actor, objeto, curador. Esto, por ejemplo, a ver, retomando, ya, acá. Esa Mea Culpa es una performance que hice en el año 2003 con gente de Carlos Cueva y del Teatro Experimental LOT, que consistía en intervenir un baño que se llamaba la Galería del Excusado, que funcionaba en la Casa Verde en Miraflores. Éramos un grupo grande, como de 20 artistas, y nada, todos hacían sus propuestas de intervención del espacio. Y a mí, en esa época, como ya venía trabajando con Jardín, toda esta cuestión de ya el sadomasoquismo y el fetichismo y la pornografía muy abiertamente, para intervenir esta galería hice algo absolutamente distinto de lo que venía haciendo. Y entonces creé un personaje mucho más amigable, mucho más amistoso, que era como una ama de casa bien, una señora bien, que tenía la manía de irse a limpiar los waters de la ciudad. Entonces, mea culpa en el sentido de que ella hacía un mea culpa, iba a limpiar waters y a través de ese ritual de limpieza se liberaba, ¿no? Luego, en el año 2002, también a la parte que hacía mis performances con Jardín, escribía y diseñaba proyectos. Y un proyecto que tenía era una especie de lírica o poemas que llamé Narciso, un mito urbano. Lo montaba con Jardín, pero también empezó a mutar. Trabajé con Pauchi Sasaki, me acompañaba con el violín, con Luis Marto, un músico electrónico argentino, y bueno, esta performance hasta ahora la sigo montando y siempre tiene distintos matices, ¿no? Luego vino mi primera exposición en el año 2004, Frau Morphing, Experimento de Estética. El concepto se basaba en lo que es un salón de belleza travesti. Yo vivo en la zona norte de Lima, vivo por la zona de Los Olivos, y allí conocí a muchas travestis que tenían salones de belleza, y bueno, muchas también ejercían la prostitución. Me hice muy amigo de una de ellas y para mí marcó mi vida mucho en el sentido de que uno piensa que, bueno, que la comunidad gay es asequible, es amable entre ellos mismos, lo cual es absolutamente falso. En discotecas gays o en ambientes gays, las lesbianas, los gays se rechazan, peor a las travestis, las marginan y bueno, y los drag queens peor. Entonces para mí fue bien interesante empezar a experimentar yendo a fiestas de travestis. Iba con una especie ya de look medio drag y las travestis me querían pegar. Me buscaban la bronca y yo no entendía en una época por qué y les tuve miedo. Pero hasta que esta travesti peluquera, que se hizo muy amiga mía, me explicó que el problema era que yo con mi estética drag queen llegaba a una fiesta y les robaba el show a las travestis que tanto les costaba trabajo 24 horas al día parecer mujer, depilarse, ponerse las tetas, hacerse las operaciones, y bueno, y que yo llegaba y que obviamente todas las miradas se sentaban sobre mí.
Y bueno, pero al final las travestis también entendieron que yo no lo hacía en el sentido de... Claro, sí tiene bastante de hedonismo, ¿no? Y de vanidad esta cuestión de ser drag queen, pero entendieron también que era una propuesta de arte, es decir, que mi trabajo no solamente era una cuestión visual, sino que también traía un concepto detrás. En el año 2004 presenté acá al Centro Cultural de España mi primera exposición. Se llamaba Afromorphing Experimento de Estética. Justamente les digo que se basaba en el concepto de un salón de belleza travesti, pero muy ligado a las influencias que he tenido en cuanto a estética, ¿no? Mucho cine expresionista alemán, mucho Fritz Lang, mucho gabinete del Dr. Caligari, y bueno, estas imágenes son de la performance, donde sí es un salón de belleza reciclado, pero que lo trabajé con Mónica Paz, una artista plástica de la Católica. Le di mi punto de vista, que quería que fuera como una especie de salón mutante, donde yo convertía tanto hombres y mujeres en drag queens. Llegamos a Pornopoder. Pornopoder, como les digo, yo soy gran consumidor de pornografía. Me encanta la pornografía, la consumo, en el sentido de que me gusta mucho la estética pornográfica. Claro, discrepo sí en el rollo de la pornografía convencional, en que toma a la mujer como un objeto, ¿no? La pornografía machista, la pornografía misógina, que siempre la mujer es el objeto de placer del hombre. En ese sentido, existe un concepto llamado post-pornografía, que es justamente una crítica a la pornografía convencional, donde la mujer es objeto de sometimiento, de burla y de explotación sexual. Entonces, lo que plantea la postpornografía es justamente hacer una crítica a esta forma convencional de hacer pornografía y buscar nuevas formas de placer no penetrativos, de repente, ligados mucho al fetichismo, al sadomasoquismo, a ciertas perversiones, y en general generar un desbalance de lo que es la pornografía, que solamente se centra en la penetración pene, vagina, ano, boca, ¿no? Existen otras formas de sexualidades, de formas de placer, y justamente el postporno lo que implica es una postura política también, de crítica social. Entonces, lo que se genera es darle la vuelta a la pornografía convencional. Cuando tuve acceso a este material y teoría de la postpornografía, en el año 2007 empecé a diseñar mi proyecto Pornopoder, que tiene que ver justamente con esta propuesta crítica política de la pornografía convencional. Pero claro, ya en el 2002 yo ya venía trabajando lo que era el sadomasoquismo, fetichismo, y simplemente en el año 2007 como que implementé un poco más este proyecto y le di un concepto distinto, ¿no? Pornopoder viene presentándose en distintos espacios y siempre es un work in progress. Empecé haciendo cosas solo, con mi propio cuerpo, con objetos, y con el tiempo he estado implementando gente, he tenido sexo en vivo, estoy implementando un proyecto de videoarte porno casero, y digamos que el proyecto va mutando todo el tiempo hasta, me encantaría que se convierta en una orgía, en una macro performance orgiástica. Acá, por ejemplo, hice Pornopoder para un festival que se llamó Open Borders el año 2008 de la Universidad de California, que hizo una convocatoria a 40 artistas latinoamericanos para presentar performances vía Skype.